Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente, vamos a desentrañar ese secreto que nadie te ha contado sobre cómo Hande enamoró a Kerem. Prepárense para conocer detalles que quizás no conocían y para revivir esa magia que nos regalaron juntos. Y antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem y Hande, una historia que comenzó en los sets de grabación de Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Al principio todos pensábamos que era solo química en pantalla, esa conexión especial que tienen algunos actores que nos hace creer que realmente están enamorados. Pero la verdad es que esa química trascendió la pantalla y se convirtió en algo mucho más real. ¿Pero cuál fue ese secreto que hizo que Hande conquistara a Kerem? Pues bien, no es que haya un único secreto, sino más bien una combinación de factores que hicieron que estos dos se conectaran a un nivel muy profundo. Primero hablemos de la autenticidad de Hande. Ella siempre se ha mostrado tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Es una persona genuina, con un gran sentido del humor y una energía contagiosa. Y eso, mis queridos, es algo que atrae a cualquiera. Kerem, por su parte, siempre ha valorado la honestidad y la transparencia en las personas. Y Hande le ofrecía eso en abundancia. Luego está su increíble talento y dedicación. Ambos son actores muy profesionales y comprometidos con su trabajo. Compartir la pasión por la actuación y trabajar juntos en un proyecto tan exitoso como Senkalkam creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Se apoyaban mutuamente, se desafiaban a ser mejores y celebraban juntos cada logro. Y no olvidemos las largas jornadas de grabación, las risas detrás de cámaras y esos momentos de complicidad que solo se dan cuando se trabaja en equipo. Todo eso inevitablemente los unió aún más. Pero no todo fue trabajo. Hande y Kerem también compartían muchos intereses en común fuera del set. Ambos son amantes de los animales, les encanta viajar y disfrutan pasar tiempo con sus amigos y familiares. Se les veía juntos en eventos sociales, compartiendo fotos en redes sociales y disfrutando de la compañía del otro. Y eso, mis amores, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Otro factor clave en este secreto es la admiración mutua. Hande y Kerem siempre se han elogiado públicamente y se han mostrado orgullosos del trabajo del otro. Kerem siempre ha destacado la belleza, el talento y la inteligencia de Hande. Y Hande, por su parte, siempre ha admirado la creatividad, el carisma y el sentido del humor de Kerem. Esa admiración mutua es un pilar fundamental en cualquier relación de pareja. Pero más allá de todo esto, creo que el secreto más importante es la conexión que existía entre ellos a nivel emocional. Se entendían con una sola mirada, se hacían reír sin necesidad de decir una palabra y se apoyaban incondicionalmente en los momentos difíciles. Esa conexión es algo que no se puede forzar, es algo que simplemente existe y que hace que dos personas se complementen a la perfección. Y es que, viéndolos juntos, era evidente que había algo especial. Sus miradas lo decían todo. Esas sonrisas cómplices, esos abrazos espontáneos, eran la prueba de que lo que sentían el uno por el otro era mucho más que una simple amistad. Pero ojo, no todo fue un camino de rosas. Como en toda relación, Hande y Kerem también tuvieron sus altibajos. La presión mediática, los rumores y las críticas fueron constantes. Pero ellos siempre se mantuvieron unidos y se apoyaron mutuamente para superar los obstáculos. Demostraron que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Recordemos también ese viaje mágico a Maldivas, donde confirmaron su relación al mundo entero. Esas fotos paradisíacas, esos momentos de felicidad pura, fueron la confirmación de lo que todos ya sospechábamos: Hande y Kerem estaban profundamente enamorados. Sin embargo, como ya todos sabemos, esta historia de amor tuvo un final inesperado. Tras varios meses de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especula que la distancia, los compromisos laborales y la presión mediática pudieron haber influido en su decisión. Aunque su relación sentimental haya terminado, Hande y Kerem siguen siendo grandes amigos y se guardan un gran cariño el uno por el otro.
Han demostrado madurez y respeto al manejar su ruptura de manera discreta y profesional. Y eso, mis amores, es algo que debemos admirar. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál fue ese secreto que hizo que Ande enamorara a Kerem? Pues como ya hemos visto, no hay un único secreto, sino una combinación de factores que hicieron que estos dos se conectaran a un nivel muy profundo: su autenticidad, su talento, su admiración mutua, su conexión emocional y su capacidad para superar los obstáculos juntos. Ande conquistó a Kerem siendo ella misma, mostrando su verdadero ser y regalándole momentos inolvidables. Y eso, mis queridos, es el verdadero secreto del amor. En resumen, hemos explorado la hermosa historia de amor entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su inesperada ruptura. Descubrimos que el secreto de Ande para enamorar a Kerem reside en su autenticidad, talento, admiración mutua y la profunda conexión emocional que compartían. Aunque su relación romántica haya terminado, su amistad y el cariño que se guardan mutuamente perduran. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y conocer sus opiniones. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció este vídeo, si conocían estos detalles sobre Ande y Kerem y qué piensan de su relación. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y sorpresas. Besos. Ahora bien, amores, pongámonos aún más jugosos. Porque lo que les he contado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Para entender realmente cómo Ande logró cautivar el corazón de Kerem, necesitamos sumergirnos en los detalles, en esos pequeños gestos, en esas miradas que traspasaban la pantalla y que nos hacían suspirar a todos. Recordemos la primera vez que los vimos juntos en Senkalkapm. La química era innegable, ¿verdad? Pero, ¿qué la generaba? No era solo un guión bien escrito o una dirección impecable. Era la forma en que Ande interpretaba a Eda, esa chica fuerte, independiente y con un corazón de oro. Ella le dio vida a un personaje que resonó con la audiencia porque era real, porque era auténtica. Y esa autenticidad, esa capacidad de mostrarse vulnerable y al mismo tiempo poderosa, fue lo que atrajo la atención de Kerem. Él por su parte interpretaba a Serkan, un arquitecto workaholic, frío y distante. Un personaje que en apariencia, era completamente opuesto a Eda. Pero ahí estaba la magia, los opuestos se atraen. Y Ande con su energía arrolladora, fue capaz de derribar los muros que Serkan había construido alrededor de su corazón. Ahora, hablemos de la improvisación. Sí, mis amores, porque aunque el guión era excelente, Ande y Kerem tenían una libertad creativa que les permitía añadir sus propios toques a las escenas. Y ahí es donde realmente brillaban. Recuerdo haber leído entrevistas donde contaban que muchas de las miradas, los gestos y las bromas que veíamos en pantalla eran fruto de la improvisación, de la conexión que tenían entre ellos. Un ejemplo perfecto es la famosa escena del paraguas. ¿Recuerdan? Eda y Serkan están bajo la lluvia y él la protege con un paraguas. La escena en sí es romántica, pero lo que la hizo especial fue la forma en que Ande y Kerem se miraban, las pequeñas sonrisas que se dedicaban, la complicidad que se palpaba en el aire. Esa escena, mis amores, no estaba completamente escrita. Fue la química entre ellos la que la hizo inolvidable. Y no solo en las escenas románticas brillaban. También en las escenas cómicas, donde Ande demostraba su gran sentido del humor. Ella tiene una capacidad increíble para hacer reír a la gente y eso, sin duda, fue un factor importante para que Kerem se enamorara de ella. Él es una persona que valora mucho el humor y la alegría, y Ande le ofrecía eso en abundancia. Además, no podemos olvidar la forma en que se apoyaban mutuamente en el set. Las largas jornadas de grabación pueden ser agotadoras, pero Ande y Kerem siempre se animaban el uno al otro. Se ayudaban a memorizar los diálogos, se daban consejos sobre la actuación y se celebraban cada logro. Esa camaradería, ese compañerismo, fue fundamental para construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿cómo era Ande fuera del set? Pues bien, según cuentan sus amigos y familiares, ella es exactamente como la vemos en pantalla, una persona genuina, alegre y con un gran corazón.
Es una apasionada de los animales, le encanta la naturaleza y disfruta pasar tiempo con sus seres queridos. Y todo eso, mis amores, se refleja en su personalidad. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Pero a través de sus entrevistas y de sus redes sociales, podemos ver que es un hombre inteligente, creativo y con una gran sensibilidad. Es un apasionado del cine, la música y la literatura, y le gusta involucrarse en causas sociales. Y fue esa combinación de personalidades, esa mezcla de alegría y sensibilidad, lo que hizo que Andy y Kerem se complementaran a la perfección. Se entendían con una sola mirada, compartían los mismos valores y se apoyaban incondicionalmente. Ahora, hablemos del viaje a Maldivas. Ese viaje, mis amores, fue la confirmación de lo que todos ya sospechábamos: Andy y Kerem estaban profundamente enamorados. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba de ello. Se les veía felices, relajados y disfrutando de la compañía del otro. Ese viaje fue como un cuento de hadas. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y dos personas enamoradas que no podían dejar de sonreír. Fue un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Pero, como ya sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Y la relación entre Andy y Kerem no fue una excepción. La presión mediática, los rumores y las críticas fueron constantes. Y eso, sin duda, tuvo un impacto en su relación. Además, sus apretadas agendas laborales también dificultaron las cosas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. La distancia inevitablemente afectó su relación. Y aunque intentaron superar los obstáculos juntos, al final decidieron tomar caminos separados. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especula que la distancia, los compromisos laborales y la presión mediática pudieron haber influido en su decisión. Sin embargo, a pesar de su ruptura, Andy y Kerem siguen siendo grandes amigos y se guardan un gran cariño el uno por el otro. Han demostrado madurez y respeto al manejar su ruptura de manera discreta y profesional. Y eso, mis amores, es algo que debemos admirar. Porque al final del día, lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron y celebrar la magia que nos regalaron juntos. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y nos demostró que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Así que, mis amores, la próxima vez que vean una foto de Andy y Kerem juntos, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden su autenticidad, su talento, su admiración mutua, su conexión emocional y su capacidad para superar los obstáculos juntos. Recuerden que el amor verdadero no se puede forzar, sino que surge de forma natural cuando dos personas se conectan a un nivel profundo. Y recuerden que aunque su historia de amor haya terminado, su amistad y el cariño que se guardan mutuamente perduran. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué les pareció este vídeo. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.